La historia da inicio bajo una lluvia torrencial y el resplandor de relámpagos, donde un hombre, vestido con su uniforme militar y un paraguas, se erige frente a una modesta tumba. 5 años de ausencia han transcurrido, un lustro que se siente como una eternidad, y su regreso, cargado de dolor y un deseo ardiente de venganza, finalmente se materializa. Observa el ramo de flores frescas sobre la lápida de su padre, un gesto silencioso de su promesa inquebrantable. Un subordinado militar irrumpe en la escena, su voz rompiendo la solemnidad del momento. Le informa que los altos ejecutivos del grupo Wangui han sido reemplazados y han desaparecido sin dejar rastro. La noticia irrita al protagonista, quien aprieta los dientes, su ira contenida palpable en el aire. Sigue investigando, ordena con voz firme, ahora que he vuelto, debo vengar la muerte de mi padre. Antes de marcharse, el subordinado le entrega una tarjeta, un recordatorio de su esposa, con quien debe comunicarse. Un vívido recuerdo inunda la mente del protagonista, transportándolo 5 años atrás. La escena es desgarradora, su padre yace postrado en una cama de hospital, gravemente enfermo. Fuera de la habitación, un doctor le informa que la vida de su padre pende de un hilo si no se pagan urgentemente 200.000 yuanes para una cirugía. La desesperación se apodera de él. Los bienes de su familia han sido congelados por el banco, dejándolo impotente. Intenta suplicar al doctor que operen primero a su padre, pero la respuesta es un rotundo no. El doctor, sin piedad, tira los documentos del protagonista y se marcha, exigiéndole que pida prestado el dinero. Sin opciones, el protagonista busca a su abuelo, su última esperanza. Sin embargo, su tío lo intercepta a la entrada de la mansión familiar, impidiéndole el paso y negándole cualquier tipo de ayuda. Las palabras de su tío son un puñal, no te prestaré ni 2 centavos. Se burla, recordando cómo su padre le salvó de la ruina económica años atrás. Ahora, ante la enfermedad de su hermano, el tío se muestra cruel y despiadado, tildando al protagonista de perdedor y afirmando que es más rentable criar algunos perros más que ayudar a su familia. La rabia consume al protagonista, quien intenta agarrar a su tío a través de las rejas, pero un guardia de seguridad interviene, aplicando una descarga eléctrica que lo deja inconsciente. Tras recuperar la conciencia, el protagonista recibe una llamada del padre de Wang, quien le ofrece una alternativa deshonrosa, tomar a Sikin, su hija, como novia a cambio del dinero. En otra mansión, donde la élite disfruta de una fiesta en la piscina, el protagonista intenta ingresar, pero la seguridad lo detiene. Grita el nombre de Sikin con desesperación, atrayendo la atención de su primo y de otra mujer. Ambos se burlan cruelmente de él, refiriéndose a él como un sarnoso primo perro y recordándole la ruina financiera de su padre. La humillación alcanza su clímax cuando su primo lo patea por la espalda, lanzándolo a la piscina mientras las risas y burlas de las presentes resuenan. Empapado y completamente avergonzado, el protagonista suplica a Sikin por el dinero, explicando la urgencia de la operación de su padre. Sin embargo, Sikin se acerca con una tarjeta en la mano y, con desdén, le dice que lo suyo con otro hombre es serio y que la familia del protagonista no tiene nada. Le arroja la tarjeta al suelo, llamándola caridad generosa y exigiéndole que se largue. Cuando el protagonista se inclina para recogerla, su primo pisa la tarjeta y le exige que se arrodille y ladre como un perro para obtener el dinero, añadiendo, tu sangre no perderá dinero. La ira del protagonista explota. Con un puñetazo, golpea a su primo y, tomando la tarjeta, corre para escapar de la mansión. Con la tarjeta en mano, el protagonista se apresura al hospital, aferrándose a la esperanza de salvar a su padre. Entra precipitadamente, llamando al doctor, pero la noticia que recibe lo destroza por completo. El doctor le informa con frialdad que su padre no sobrevivió, que ha fallecido y que ya ha sido enviado a la morgue. El protagonista, completamente roto, agarra al doctor del brazo, negándose a creerlo. El doctor se defiende, y el protagonista es arrastrado fuera del hospital por el personal de seguridad, suplicando y mostrando la tarjeta, ahora inútil, con las tarifas de la operación pagadas.
Las lágrimas brotan sin control mientras se da cuenta de que la vida de su padre pudo haberse salvado si no hubieran abandonado el tratamiento. El protagonista apenas recuerda cómo enterró a su padre ese día, solo la intensa lluvia y la multitud que los rodeaba. De repente, una voz misteriosa le dice, te entrometes con mujeres que no debes tocar. Dar a luz a especies salvajes. Él merece morir y tú mereces morir. Unos hombres lo golpean brutalmente y luego lo arrojan al mar, sentenciándolo a alimentar a los peces. 5 años después, la lluvia cesa y el protagonista, el general militar que ha sobrevivido a un gran desastre y ha sido salvado, contempla la tarjeta de su esposa. Su subordinado le pregunta si es necesario que se convierta en un yerno de la familia Wang dada su actual posición. El protagonista responde que necesita una identidad de bajo perfil para poder encontrar a aquellos que cayeron y a quienes tienen una disputa de sangre con su familia. Mientras se marcha, la lápida de su padre, con el ramo de flores, queda a la vista, un recordatorio constante de su juramento, uno por uno los tendré a mis pies. En otra escena dentro de un automóvil. La secretaria de Wang Suegu conduce a toda velocidad, mientras Wang Suegu ocupa el asiento trasero. La secretaria, visiblemente molesta, se pregunta por qué su jefe insiste en recoger personalmente a Jian Beichen, especialmente cuando tienen una cita crucial con el señor Chen para discutir inversiones. La secretaria, en un tono que mezcla compasión y resentimiento, lamenta la situación de Wang Suegu, insinuando que su matrimonio con ese perdedor fue una compensación por el arrepentimiento de su hermana, quien ahora disfruta de una vida feliz como la primera joven abuela de la familia Jian. Wang Suegu permanece en silencio, su semblante reflejando una resignación palpable. Mientras tanto, en el aeropuerto, Jian Beichen se encuentra en una llamada telefónica. Un contacto le expresa su sorpresa por su regreso y le ofrece su ayuda, presumiendo de su influencia en la ciudad de Yunnan. Sin embargo, Jian Beichen rechaza la oferta con una sonrisa enigmática, asegurando que tiene sus propios planes y que no necesita de su intervención. El coche de Wang Suegu se detiene cerca. Jian Beichen la saluda, y la secretaria, sin perder un segundo, le ordena subir, reiterando su prisa. Wang Suegu lo observa con atención, un pensamiento cruza su mente, su esposo sigue siendo el mismo, aunque ligeramente mejorado, después de 5 años en el ejército. En ese momento, la secretaria recibe otra llamada. Es el señor Chen, quien les informa de su llegada y su impaciencia por la reunión de negocios. La secretaria transmite la urgencia a Wang Suegu, quien se sorprende de que el señor Chen ya esté en su casa. La escena cambia a la lujosa villa de la familia Wang. El señor Chen, con una actitud de evidente superioridad, le propone a la madre de Wang Suegu una inversión de 20 millones de yuanes para la empresa Siyun de Wang Suegu. El trato, sin embargo, tiene un claro objetivo. La mano de Wang Suegu en matrimonio. La madre de Wang Suegu, visiblemente encantada, promete que hará que su hija se divorcie de Jian Beichen. En ese preciso instante, Wang Suegu entra acompañada de su secretaria. Intenta desviar la conversación hacia los negocios en la oficina, incómoda con la presencia del señor Chen en su hogar. No obstante, su madre insiste en que el señor Chen está allí para ayudarles con la crisis financiera de la empresa, ofreciendo 10 millones de yuanes. Wang Suegu se sorprende al escuchar la cifra. Es entonces cuando Jian Beichen interviene, sugiriendo que él podría pensar en algo para conseguir los 10 millones. Su comentario desata las carcajadas del señor Chen, quien se burla abiertamente de él, tildándolo de yerno perdedor y cuestionando su capacidad para conseguir 1 millón, y mucho menos 10. La madre de Wang Suegu intenta apaciguar al señor Chen, asegurándole que el divorcio está en camino. Jian Beichen intenta explicar que tiene amigos que podrían ayudar, lo que provoca la impaciencia de Wang Suegu, quien le pide a su secretaria que lo acompañe afuera. Mientras la secretaria se lleva a Jian Beichen, el señor Chen aprovecha la oportunidad para acercarse a Wang Suegu con intenciones inapropiadas. Intenta tocarla, pero Jian Beichen, que aún no se ha ido, interviene rápidamente, sujetando la mano del señor Chen. Este último grita de dolor y furia, exigiendo que le suelten y prometiendo que Jian Beichen pagará un alto precio. La madre de Wang Suegu también grita, exigiendo que suelten al señor Chen.
Jian Beichen obedece. El señor Chen, humillado y furioso, declara que no puede hacer negocios ese día y amenaza con retirarse. La madre de Wang Suegu le ruega que no lo haga y promete que Jian Beichen se disculpará. El señor Chen, con aires de grandeza, se sienta y exige que Jian Beichen se arrastre y le lama los zapatos, además de firmar los papeles del divorcio. Sentencia que considerará perdonarlo con misericordia solo después de tales humillaciones. La madre de Wang Suegu, histérica, le grita a Jian Beichen que se disculpe. Sin embargo, Jian Beichen permanece impasible, diciendo que espera una llamada importante. La madre de Wang Suegu se desespera, temiendo las consecuencias para la empresa si ofenden al señor Chen. En ese instante, el teléfono del señor Chen suena. Con una sonrisa de satisfacción, cree que se trata de la confirmación de la inversión de una gran corporación. Muestra el número a Jian Beichen, alardeando de sus conexiones. La madre de Wang Suegu se asombra al ver que es el asistente especial Zhang, de quien ha oído que solo contacta a clientes importantes. El señor Chen contesta la llamada, emocionado, pero su rostro se descompone rápidamente. La voz al otro lado le informa que la corporación detendrá todas las inversiones a su empresa y cortará toda cooperación comercial. El señor Chen, aterrorizado, suplica una explicación, pero le dicen que el proyecto salió mal y que la persona a cargo ya no está allí. Jian Beichen observa la escena con una sonrisa sutil. El señor Chen, completamente desmoronado, se arrodilla y se aferra a los pies de Jian Beichen, pidiendo perdón y explicando que sin la inversión, está acabado. La madre de Wang Suegu se desmaya al comprender el desastre financiero. Wang Suegu observa, atónita, preguntándose qué ha pasado y si Jian Beichen tiene algo que ver con ello. El señor Chen sigue golpeándose la cabeza contra el suelo, suplicando. Jian Beichen se acerca a él, le toca el hombro y, con una sonrisa que evoca una representación del diablo detrás de él, le dice que simpatiza profundamente, pero que no tiene contactos ni está en la misma clase que él. Finalmente, añade con frialdad que tal vez el señor Chen tendrá que pasar el resto de su vida recogiendo basura, y que la gente como él es muy parecida a esos tipos que causaron su desgracia. Con la humillación del señor Chen aún fresca en la memoria, arrodillado y temblando de miedo, seguía lamentándose por su inminente ruina. A pesar de todo, una parte de él se aferraba a la idea de que Jian Beichen, aunque conectado con el asistente especial Zhang, no podía controlar por completo la influyente corporación. Su única salida, pensaba, era rogar al asistente especial Zhang por otra oportunidad. La madre de Wang Suegu, furiosa por la situación, increpó a Jian Beichen. Sin embargo, Wang Suegu y su secretaria intentaron calmarla, sugiriendo que la cancelación de la inversión bien pudo haber sido una coincidencia. La secretaria incluso menospreció a Jian Beichen, afirmando que no era digno de la gran conexión que se había perdido. Jian Beichen, por su parte, esbozó una sutil sonrisa, aliviado de que su verdadera identidad permaneciera oculta. Wang Suegu propuso regresar para intentar apaciguar al señor Chen, pero la secretaria le recordó el inminente banquete familiar y como el desplante de Jian Beichen al señor Chen complicaría aún más las cosas. La madre de Wang Suegu, culpando a Jian Beichen por la oportunidad perdida, le ordenó irse. Jian Beichen intentó ofrecer su ayuda para conseguir los 10 millones necesarios, pero la madre de Wang Suegu lo interrumpió con desprecio, desestimando su capacidad. De repente, Jian Beichen sintió un agudo dolor en el pecho, secuela de antiguas heridas. Sin delatar su malestar, se excusó diciendo estar cansado del viaje y subió a su habitación. La madre de Wang Suegu, indignada por lo que consideró una falta de respeto, se desmayó, siendo sostenida por su hija y la secretaria. En la privacidad de su habitación, Jian Beichen meditó, aliviado de que el duelo de Xuan Qin hubiera mitigado su dolor. Recordó cómo obtuvo esta técnica en el reino occidental y la necesidad imperiosa de encontrar los 8 fragmentos restantes para sanar por completo sus heridas internas. Poco después, Jian Beichen recibió una llamada de Liu Hou, un viejo amigo de sus días en el instituto. Liu Hou le informó que un compañero lo había visto en el aeropuerto y lo invitó a una reunión de clase en el Moonlight. Jian Beichen dudó,
pero Liu Hou insistió, revelando que había una razón específica para su presencia. En el restaurante, Liu Hou explicó a Jian Beichen que Li Wei, un antiguo compañero de clase que en el pasado había estado enamorado de la misma chica que Jian Beichen, ahora gozaba de una posición de poder como director de una empresa en Hong Kong. Liu Hou necesitaba la firma de Li Wei en un contrato vital para su familia, y Li Wei había condicionado la firma a la asistencia de Jian Beichen. Cuando Jian Beichen llegó al restaurante, Li Wei lo recibió con sarcasmo, haciendo alusiones a su pasado y a su situación actual. Otros compañeros se unieron a las burlas, mofándose de la bancarrota de su familia y de su matrimonio con Wang Xuegu. Li Wei, en un acto de supuesta generosidad, le ofreció a Jian Beichen un puesto como guardia de seguridad en su empresa. La tensión se intensificó cuando Li Wei, con una botella de vino en mano, recordó a Liu Hou la difícil situación de su hijo y la precariedad económica que enfrentaba su amigo, insinuando que su esposa estaba a punto de abandonarlo. Li Wei exigió que Liu Hou y Jian Beichen se arrodillaran y admitieran ser inferiores a él. Liu Hou, a punto de ceder ante la humillación por el bien de su familia, fue detenido por Jian Beichen. Jian Beichen, en un acto de rotunda defensa hacia su amigo, le arrebató la botella de vino a Li Wei y, ante la estupefacción de todos los presentes, se la rompió en la cabeza. La furia de Li Wei, tras recibir el impacto de la botella, desata un torrente de insultos y amenazas hacia Jian Beichen, jurando venganza. Sin embargo, Jian Beichen, imperturbable, responde con una patada que lo lanza contra las mesas, dejando a todos los presentes atónitos ante su repentina violencia. Los espectadores, atónitos, comentan sobre la imprudencia de Jian Beichen al atacar a alguien tan influyente en Yunnan, prediciendo su ruina. Li Wei, adolorido y sangrando, se levanta, reafirmando su estatus y sus conexiones con el grupo Rongting, advirtiendo a Jian Beichen sobre las consecuencias de sus actos. Lejos de intimidarse, Jian Beichen lo pisa con desprecio, reprendiéndolo por usar la reunión de compañeros como plataforma para mostrar su poder y buscar venganza. Le recuerda que, al igual que hace 5 años, no dudaría en aplastarlo si quisiera. Li Wei, temblando de miedo, se queda sin palabras. Más tarde, mientras Jian Beichen y Liu Hou caminan por las calles, Liu Hou expresa su admiración por la valentía de su amigo al enfrentarse a Li Wei. Jian Beichen minimiza el incidente, pero Liu Hou insiste en que fue un acto heroico, algo que pocos se atreverían a hacer. Liu Hou, aliviado, comenta que, de no ser por la inversión en juego, él mismo habría golpeado a Li Wei. Jian Beichen aprovecha la conversación para hablar sobre la inversión. Liu Hou, visiblemente incómodo, intenta cambiar de tema, pero Jian Beichen insiste en ayudarlo. Liu Hou, frustrado y con miedo de regresar a casa y enfrentar a su familia, se sienta en la acera, al borde de las lágrimas. Jian Beichen, con un gesto de camaradería, lo anima a levantarse, prometiendo que se encargará de que alguien firme el contrato por él. Jian Beichen llama a Zhang Miao, solicitando 2 favores. Primero, que su amigo Liu Hou visite Rongting al día siguiente para firmar su contrato de inversión. Segundo, que investigue y cancele cualquier asociación reciente con una empresa vinculada a Li Wei. Zhang Miao, sin dudarlo, confirma que la cooperación con la empresa de Li Wei será cancelada de inmediato. Liu Hou, atónito, se pregunta si Jian Beichen no estará delirando. En el restaurante, Li Wei, furioso, sale del lugar, jurando venganza contra Jian Beichen. Sus acompañantes, preocupados, intentan calmarlo, pero Li Wei está decidido a darle una lección. En ese momento, Li Wei recibe una llamada del presidente de su empresa, quien, furioso, le informa que, debido a sus acciones, han perdido el contrato con Rongting. Li Wei, incrédulo, intenta defenderse, pero el presidente lo insulta y lo responsabiliza por la pérdida. La llamada deja a Li Wei completamente atónito. Al reflexionar sobre las palabras del presidente, se da cuenta de que la única persona a la que ha ofendido recientemente es Jian Beichen. El terror se apodera de él. De vuelta con Jian Beichen y Liu Hou, este último se prepara para tomar un taxi cuando Li Wei los alcanza, ahora con una actitud completamente diferente. Con una sonrisa forzada, se disculpa por su comportamiento anterior, admitiendo que estaba ciego y no sabía con quién se metía.
Liu Hou, sorprendido, se pregunta si Jian Beichen será el nuevo dueño de Rontin. Jian Beichen, dándole la espalda a Li Wei, le resta importancia a las disculpas. Li Wei, desesperado, se arrodilla, rogando por una segunda oportunidad, temiendo que la cancelación del contrato arruine todo lo que ha logrado. Jian Beichen, consciente de que la escena podría revelar su identidad, cede, prometiendo ayudarlo. Sin embargo, le advierte que su identidad debe permanecer en secreto. Li Wei, aliviado, promete guardar el secreto y se marcha apresuradamente. Liu Hou, confundido, se dirige a Jian Beichen, llamándolo presidente Jian. Jian Beichen, tomándolo del hombro, le asegura que, a pesar de todo, seguirá siendo su amigo. En la mansión de la familia Wang, Wang Suegu, sentada en el sofá, reflexiona sobre la inminente reunión de la junta y la falta de solución al problema de la inversión. Su teléfono vibra, y al ver el nombre del asistente especial Zhang, su rostro se ilumina. El asistente especial Zhang le informa que han decidido invertir en el grupo Zhiyun. Wang Suegu, incrédula, se pregunta por qué han cambiado de opinión tan repentinamente. Piensa en Jian Beichen, sorprendida de que, incluso después de sufrir tal humillación, siguiera pensando en conseguirle una inversión. Decide que mantener a Jian Beichen cerca solo le traerá más problemas. En ese momento, Jian Beichen entra en la casa, y Wang Suegu, sin rodeos, le dice que necesita hablar con él sobre el divorcio. Jian Beichen, sorprendido, la mira fijamente. Con una mirada feroz, Jian Beichen rechaza la propuesta de divorcio de Wang Suegu, declarando que no quiere hablar de ello. Ella intenta persuadirlo ofreciéndole una villa y 1.000.000 de yuanes para asegurar su futuro, pero él, tomándola de la muñeca, le asegura que sus palabras no tienen valor para él. Afirma que, tras 5 años en el ejército, no permitirá que algo así vuelva a suceder. Jian Beichen recuerda un momento del pasado, cuando, huyendo con una tarjeta de crédito, Wang Suegu se interpuso para protegerlo de la seguridad. Recordando su amabilidad, le agradece mentalmente. De vuelta al presente, se disculpa por asustarla, pero reitera su negativa al divorcio, asegurándole que pronto se dará cuenta de que casarse con él no fue una pérdida de tiempo. Wang Suegu, atónita, se pregunta si este es realmente el mismo Jian Beichen que conoce. Sonrojada, piensa que tal vez lo que busca es más dinero. Sin embargo, decide que por ahora es mejor concentrarse en prepararse para la reunión de la junta de la familia Wang. En el grupo empresarial familia Wang, Wang Suegu se sienta para la reunión, extrañada de que Jian Beichen, sin ningún estatus en la familia, haya sido invitado por su abuela. Wang Su, el primo mayor de Wang Suegu, llega acompañado de otros, burlándose de Jian Beichen por ser un soldado y un extraño en la reunión. Se pregunta si está allí para pedir trabajo, asegurándole que la familia Wang no mantiene a inútiles. Jian Beichen los ignora, pero Wang Su, acercándose a Wang Suegu, elogia su reciente inversión, pero de forma sarcástica, insinuando que solo se debe a su belleza. Jian Beichen, haciéndose pasar por Wang Suegu, lo confronta, dejándolo en ridículo frente a todos. La abuela Wang llega, y Jian Beichen la saluda respetuosamente. Ella pregunta por su tiempo en el ejército, y él le explica que fue dado de baja temporalmente y que no tiene rango. La abuela, decepcionada, comenta que después de 5 años de servicio, debería tener al menos un rango de batallón. La reunión comienza, y la abuela Wang felicita a Wang Suegu por la inversión de 10 millones en su empresa Zhiyun, pero le recuerda que es solo una solución temporal. Anuncia un nuevo proyecto, la Casa de Primavera del Bordado, y decide que Zhiyun y Zitian, las 2 marcas de lencería de la familia, competirán en la licitación. Sin embargo, debido a los problemas recientes de Zhiyun, la abuela Wang establece que, si la oferta no tiene éxito, Zhiyun se fusionará con Zitian, pasando a manos de Wang Su. Wang Suegu protesta, argumentando que Zhiyun fue fundada por su padre y que no debería entregársela a su primo. La abuela, inflexible, le recuerda que ella es la jefa de la familia y puede hacer lo que quiera, incluso destituirla como presidenta de Zhiyun. Wang Su, celebrando la decisión de su abuela, la elogia por su sabiduría y por querer eliminar a las polillas que se aprovechan de los activos de la familia.
Jian Beichen, observando la escena, piensa que es hora de hacerse cargo de Rontin. Jian Beichen y Liu Hou llegando a un imponente edificio que alberga las oficinas de Rontin. Liu Hou, impresionado por la magnitud del lugar, apenas puede creer lo que ve, preguntándole a Jian Beichen si aquello es realmente su empresa. Jian Beichen asiente con calma, confirmando su posesión. Al entrar, se cruzan con una antigua compañera de clase, Xin Ran, quien, con una mueca de desprecio, los aborda, cuestionando su presencia allí. Asumiendo que están buscando trabajo como guardias de seguridad, se burla de su supuesta arrogancia en la reunión anterior. Liu Hou intenta responder en defensa de Jian Beichen, pero este último, con un gesto sutil, le pide que la ignore, sugiriendo que ciertas verdades se revelan con el tiempo. Xin Ran, en su propia burbuja de superioridad, presume de su nuevo y envidiable empleo, conseguido gracias a su novio, Wang Lei, el gerente de recursos humanos de la empresa. Con aires de grandeza, explica que su puesto es sencillo y bien remunerado, sin necesidad de entrevistas ni esfuerzo, solo con presentarse a registrarse a diario para recibir un jugoso salario de decenas de miles de yuanes al mes. Jian Beichen la escucha con una sonrisa imperceptible. De repente, un grupo de personas se acerca, liderado por Wang Lei, quien llama a Xin Ran. El hombre menciona su ajetreada agenda por la inminente llegada del nuevo presidente y, sin más preámbulos, procede a tramitar la contratación de su novia. Xin Ran, en un intento de ostentar su influencia, sugiere a Wang Lei que contrate a Jian Beichen como guardia de seguridad, un puesto que considera adecuado para ese tonto. Wang Lei accede de mala gana, ofreciéndole a Jian Beichen un formulario y una tarifa de referencia irrisoria. Justo en ese instante, la secretaria de Jian Beichen, San Miao, se acerca a él, disculpándose por su retraso debido a asuntos comerciales y felicitándolo formalmente por su adquisición oficial del grupo Rontin. La revelación impacta a todos los presentes. Wang Lei y Xin Ran se quedan completamente atónitos, mientras los demás se inclinan respetuosamente ante el nuevo presidente. Sin perder tiempo, Jian Beichen expone la corrupción de Wang Lei, acusándolo de abusar de su puesto al aceptar sobornos y de arreglar el empleo de su novia para que recibiera un salario sin trabajar. Ordena el despido inmediato de ambos, así como la imposición de sanciones legales. La seguridad se lleva a Wang Lei y Xin Ran, quienes, en su desesperación, suplican por una segunda oportunidad. En la opulenta oficina del presidente, la secretaria de Jian Beichen le informa que el contrato de inversión con Liu Hou ha sido firmado exitosamente. También le entrega un dossier con la información de todas las empresas que han presentado ofertas para el prestigioso proyecto del pabellón de bordado de primavera, destacando al grupo Beili y al grupo Wang como los más fuertes. Jian Beichen decide no revisar el dossier, indicando a su secretaria que tiene otros planes para el proyecto. Mientras tanto, en el lugar de la sesión de licitación, el ambiente está cargado de expectación. Los asistentes comentan sobre el nuevo presidente de Rontin, describiéndolo como una figura poderosa y estricta, lo que genera cierta incertidumbre sobre el evento. Wang Suegu se siente ansiosa, observando la determinación de los demás grupos y consciente de que ganar la licitación podría multiplicar por 10 el capital de toda su familia. El futuro de su empresa, Siyun, depende enteramente de esta oportunidad. Wang Su, su primo, se acerca a ella con una sonrisa arrogante. Se burla de Wang Suegu por haberse atrevido a presentarse, insinuando que, a pesar de la inversión de 10 millones, su empresa apenas ha logrado alcanzar el umbral de la licitación y no puede competir en fortaleza financiera ni tamaño. Con tono despectivo, sugiere que tal vez ella solo busca mostrar su encanto al nuevo presidente de Rontin. De repente, San Miao, la secretaria de Jian Beichen, hace su entrada en el estrado. Saluda a todos y agradece su confianza en el grupo Rontin. Anuncia que los resultados de la licitación para el proyecto del pabellón de bordado de primavera serán revelados. La expectación es máxima, pero la sorpresa es mayúscula cuando San Miao pregunta, ¿dónde está el grupo Wang? Los representantes de la familia Wang se miran confundidos. San Miao entonces solicita que solo Wang Su se quede, pidiendo a todos los demás que abandonen el lugar. Wang Su, desesperado, se apresura a identificarse. Mientras los demás se retiran,
Wang Suegu, indignada, confronta a Zhang Miao, exigiendo una explicación por la falta de transparencia en la licitación. Argumenta que se han preparado durante mucho tiempo solo para que el candidato sea seleccionado directamente, sin motivo aparente. Zhang Miao responde con frialdad: la justicia siempre ha sido para los fuertes, y los débiles no están calificados para hablar de justicia. ¿No conocen bien esta tradición todos los descendientes de la familia Wang? Con un tono autoritario, añade que las reglas de Rongting son absolutas, y lo que ellos decidan que es justo, lo será. Wang Suegu, sin palabras, no puede más que callar. Wang Su, ahora con una actitud sumisa, le aconseja a Wang Suegu que se retire para no hacer el ridículo. Zhang Miao, con una sonrisa coqueta, le entrega el contrato a Wang Su, quien, sin perder un segundo, se dispone a firmarlo. Mientras Wang Su se inclina para firmar, Zhang Miao, con un toque de ironía, le pregunta dónde está mirando, instándolo a firmar rápidamente, ya que la gente está esperando. La secretaria recibe el contrato firmado y se gira para marcharse. Wang Su, intentando congraciarse, le pregunta si tiene tiempo libre y le sugiere un lugar con una cama grande y cómoda. Zhang Miao lo ignora, explicándole que hay 2 copias del contrato y que el grupo Wang debe conservarla. Finalmente, le pide al señor Wang que trabaje muy duro en el proyecto del pabellón de bordado de primavera. De vuelta en la casa de la familia Wang, todos celebran la victoria de Wang Su, felicitándolo por haber ganado la subasta y por la inminente adquisición del grupo Siyun. La abuela Wang, radiante de orgullo, recibe el contrato y lo elogia como el digno sucesor del grupo Wang. Wang Su, henchido de soberbia, promete seguir trabajando duro. Wang Suegu, sentada en un rincón, observa la escena con el corazón encogido. Al haber perdido la oferta, se ve obligada a entregar su grupo Siyun, tal como lo había exigido su abuela. Un doloroso pensamiento la invade: ha fallado a su padre. La culpa de su propia incompetencia la consume. La abuela Wang, con el contrato en mano, se regocija por el triunfo de su nieto. Comenta que los chicos tienen coraje y determinación. Pero al revisar las condiciones adicionales del contrato, su rostro se descompone. El documento estipula que el proyecto del pabellón de la primavera del bordado del grupo Rongting será realizado por Yunai Sitian Lingerie Co. Ltd., la empresa de Wang Su, como un sustituto de fabricación, y que esta empresa prestará su fábrica y canales de distribución a Siyun Group, la empresa de Wang Suegu. La abuela Wang, completamente estupefacta, exclama con incredulidad. Mientras tanto, en otra escena, Jian Beichen se encuentra sentado en su oficina de presidente, con una copa en la mano y su secretaria de pie a su lado, observando el desarrollo de los acontecimientos. La abuela Wang, furiosa, arroja el contrato al suelo, incapaz de creer que Siyun sea el socio principal y Sitian solo un fabricante sustituto. Wang Su, sintiéndose engañado, exclama su frustración. Wang Suegu, con los ojos brillantes de esperanza, toma el contrato y confirma que Siyun ha ganado la licitación, celebrando con lágrimas de alegría. La abuela Wang, aunque aparentemente feliz por el éxito de su nieta, reflexiona sobre la necesidad de engañar a Wang Su y se pregunta si el nuevo presidente de Rongting guarda rencor contra su nieto. Sin embargo, decide mostrar una fachada de apoyo, afirmando que siempre supo que Wang Suegu era capaz. Con un tono meloso, la abuela Wang declara que, gracias a la victoria de Wang Suegu, ella es la mayor contribuyente de la familia principal. Por lo tanto, anuncia su decisión de nombrarla vicepresidenta del grupo Wang. Wang Suegu, sorprendida y emocionada, piensa que finalmente recibirá el reconocimiento que merece y que la abuela la ama. Sin embargo, la alegría de Wang Suegu se desvanece rápidamente cuando la abuela Wang, con una sonrisa fría, anuncia que la compañía Siyun será transferida a nombre de Wang Su, quien se encargará de todos los asuntos futuros. Wang Su celebra la decisión, mientras que Wang Suegu, atónita, protesta, cuestionando por qué debe entregar su empresa después de haber ganado la licitación. Wang Suegu se da cuenta de que el nombramiento como vicepresidenta es solo una estrategia para socavar su autoridad y demostrar que no es digna de confianza.
La abuela Wang, acercándose a ella, intenta persuadirla, argumentando que el puesto de vicepresidenta es el más alto después del suyo y que, como mujer, eventualmente tendrá que dejar el trabajo para criar a sus hijos. Wang Su apoya la idea, asegurando que su hermano liderará Siyun correctamente. Negándose a aceptar tal injusticia, Wang Suegu se aleja de su abuela y declara que no está de acuerdo. Le recuerda que ella tampoco es una Wang de nacimiento y, sin embargo, ha logrado liderar la familia. La abuela, furiosa, abofetea a Wang Suegu, acusándola de insolencia y de no ser digna de la propiedad de la familia Wang. Wang Suegu, herida y humillada, se niega a ceder. Declara que Siyun fue fundada por su padre y por ella, y que no permitirá que arruinen su legado. La abuela, temblando de ira, la amenaza. Wang Su, fingiendo preocupación, sostiene a su abuela, acusando a Wang Suegu de ingratitud y de haber causado su malestar. Los demás familiares y presentes se unen a las críticas, tachándola de poco filial y arrogante. Abrumada por la avalancha de críticas, Wang Suegu, temblorosa, se disculpa con su abuela y accede a entregar Siyun. Mientras se marcha, reflexiona sobre la inutilidad de su esfuerzo, ya sea que ganara o no la licitación, estaba destinada a perder Siyun. Si se hubiera negado, la habrían humillado y acusado de no ser filial, siendo finalmente repudiada por todos. La abuela Wang, satisfecha, sonríe, consciente del éxito de su actuación. En la casa de la familia Wang, Wang Suegu, en pijama, se encuentra sentada en su sofá, abatida. Jian Beichen la observa, tomando una taza de café, y piensa que aún no ha superado la pérdida de su empresa. El teléfono de Wang Suegu suena. Es el presidente Chen, 13, quien, con una falsa simpatía, le informa que ha estado en conversaciones con el señor Liu, 23, el propietario de Itian, para otro proyecto de 10 millones de yuanes. Liu, impresionado por la capacidad de Wang Suegu, está muy interesado en trabajar con ella. Chen la invita a una reunión inmediata. Wang Suegu, al escuchar la oferta de 10 millones, se levanta del sofá, pensando en la oportunidad de demostrar su valía frente a su abuela. A pesar de la hora, decide aceptar la invitación. En otra escena, se ve al presidente Chen con el señor Liu, sonriendo, aparentemente satisfechos con el desarrollo de su plan. Jian Beichen observa a Wang Suegu arreglarse para salir y, recordando la llamada telefónica, piensa que ella está siendo ingenua al creer en la sinceridad de una oferta tan repentina, especialmente después de haber perdido su poder en la familia. En el restaurante, Wang Suegu se sienta junto al señor Liu y frente al presidente Chen. Liu la elogia, afirmando que es muy talentosa e ideal para el proyecto. Chen secunda sus palabras. Jian Beichen, en otra mesa, observa la escena con atención. Wang Suegu, consciente de que solo posee un título vacío de vicepresidenta, se muestra cautelosa. El presidente Chen le extiende el contrato, y en ese momento, con un movimiento rápido y disimulado, agrega una pastilla en su copa, ocultándola con el folio del contrato. El señor Liu, con una sonrisa de complacencia que apenas ocultaba sus verdaderas intenciones, se puso de pie, copa en mano, invitando a un brindis por un brillante futuro. El presidente Chen asintió con fervor, su rostro reflejaba la misma satisfacción cómplice. Wang Suegu, sin embargo, al mirar el contrato y sentir una punzada de desconfianza ante la situación, tomó su propia copa. Justo cuando Jian Beichen, desde su mesa, se preparaba para intervenir, un grito furioso de Wang Suegu rompió la falsa calma del ambiente. «Escoria inmunda. Sabía que no estabas haciendo nada bueno». La indignación en su voz era palpable mientras lanzaba el contenido de su copa directamente a la cara del señor Liu. Tanto él como el presidente Chen quedaron petrificados, empapados y estupefactos. Un poco de líquido había salpicado la boca del señor Liu, y el presidente Chen, con una mezcla de pánico y asco, le urgió a escupirlo de inmediato. Wang Suegu, sin darles un segundo de respiro, lanzó una última advertencia, tildándolos de bastardos desvergonzados y amenazando con llamar a la policía si se atrevían a acosarla de nuevo. Con un paso firme y decidido, se dio la vuelta y se marchó, dejando a ambos hombres vomitando a la carrera, el efecto de la pastilla haciéndose evidente.
Jian Beichen, que había presenciado todo desde la distancia, esbozó una leve sonrisa. Una voz interna resonó en su mente, digna de ser mía, la mujer de Jian Beichen. El presidente Chen, aún recuperándose del asco y la humillación, preguntó al señor Liu si se encontraba bien, prometiéndole una venganza contundente por lo sucedido. El señor Liu, con la voz entrecortada, se lamentó de que la sustancia había actuado demasiado rápido para vomitarla por completo. Su única solución, propuso, era buscar algunas chicas para desahogarse. El presidente Chen asintió con avidez, afirmando conocer el lugar perfecto para ello. En ese momento, Jian Beichen se acercó a ellos, con una expresión inescrutable. Ustedes dos veteranos, les dijo con calma, ofreciéndoles un gran lugar donde podrían pasarlo bien. Sin embargo, la promesa de desahogo tomó un giro inesperado y sombrío. En una escena posterior, se ve a Jian Beichen saliendo tranquilamente de un callejón oscuro. Tras él, desde un pozo profundo y oculto, se escuchaban gritos desesperados del señor Liu y del presidente Chen. El señor Liu se quejaba de haber tropezado con el otro, mientras los alaridos de ambos resonaban en la oscuridad. Jian Beichen, con una sonrisa enigmática, pensó, ya que a ustedes les gusta tanto jugar, pueden pasar un buen rato. Mientras tanto, una lluvia torrencial comenzó a caer, empapando a Wang Suegu mientras caminaba sola por las calles, la soledad y la desesperación la invadían por completo. Perdí a Siyun, mi puesto quedó vacante y ahora, es tan difícil para una mujer poner en marcha su empresa, pensaba con amargura. Se sentía atrapada en un círculo de desdicha, una abuela que siempre favorecía a los hombres de la familia, un padre recuperándose de su enfermedad en el extranjero y una madre que solo se quejaba sin ofrecer apoyo. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente?, se preguntaba con una sensación de profunda incertidumbre. De pronto, un paraguas se abrió sobre su cabeza, protegiéndola de la lluvia. Era Jian Beichen. He venido a llevarte de regreso a tu casa, le dijo con una voz suave. Wang Suegu, sorprendida por su inesperada aparición, apenas pudo murmurar su nombre. Mientras caminaban juntos bajo el paraguas, una extraña sensación de alivio y consuelo la embargó. En su corazón, pensó, es porque estoy tan sola, de repente sentí que es bueno que al menos él esté ahí para mí. Instintivamente, tomó la manga de Jian Beichen, buscando una conexión en medio de su desolación. Con la voz teñida de vulnerabilidad, le confesó que ahora no le quedaba nada y que ya no podría protegerlo si él buscaba trabajo. Jian Beichen, con una delicadeza que la sorprendió, le puso un dedo en la frente, deteniendo sus palabras de autocompasión. No te preocupes, le dijo con firmeza. Hay algunas cosas que estoy preparando ahora mismo y te las contaré cuando sea el momento adecuado. Es más, tampoco deberías preocuparte por los asuntos de la familia Wang. Ese tipo Wang Su no podrá lograr nada. Wang Suegu lo miró con intriga, la curiosidad de qué era lo que estaba preparando opacando momentáneamente su tristeza. En ese preciso instante, la madre y la abuela de Wang Suegu aparecieron de la nada, rompiendo abruptamente la intimidad del momento. Suegu, exclamó su madre con voz estridente. Con un movimiento rápido y contundente, le lanzó una bofetada a Wang Suegu. Mujer venenosa, eres realmente despiadada, gritó la abuela, con la mano aún en el aire, lista para golpear de nuevo. La acusó de haber pedido que detuvieran a Wang Su solo porque ella le había pedido que administrara la empresa. Ahora que has sido detenido te hace feliz. Pedazo de mierda, exclamó, el desprecio evidente en su voz. Wang Suegu, sosteniéndose la mejilla enrojecida, se defendió, preguntando por qué debía ser responsable de la detención de su hermano y por qué siempre la culpaban a ella. La abuela, indignada por la osadía de su nieta al responderle, estaba a punto de golpearla nuevamente cuando Jian Beichen intervino, deteniendo su mano en el aire. Suficiente, exclamó con una autoridad que sorprendió a todos. Si tienen un problema, háblenlo, no se pongan violentos. Jian Beichen, en sus pensamientos, recordó la noticia que le había enviado el viejo Wang Su había perdido una fortuna considerable en uno de sus casinos ilegales, lo que llevó a su detención.
con un tono sarcástico y un dejo de frustración, se preguntó internamente si la familia Wang estaba tan ansiosa por su propia destrucción. La noche caía sobre la ciudad de Yunai, y en medio de la persistente lluvia, la tensión se cernía sobre la abuela Wang y Jian Beichen. La anciana, con el rostro contorsionado por la ira, intentó imponer su autoridad, demandando que Jian Beichen se apartara de los asuntos de la familia Wang. Sin embargo, él permaneció inalterable, su voz tranquila pero firme, declarando que, en su presencia, nadie, ni siquiera la figura más poderosa, podía intimidar a Wang Suegu. Ella, con un ligero rubor que apenas disimulaba su sorpresa y gratitud, observaba cómo su esposo la defendía con una determinación inquebrantable. Jian Beichen, aún sosteniendo la mano de la abuela, propuso con calma que, en lugar de acusaciones infundadas, fueran directamente a confrontar a los responsables, dejando en claro que si Wang Suegu resultaba inocente, la abuela debería disculparse públicamente. El ambiente sombrío se intensificó cuando un grupo de hombres, empapados por la lluvia, irrumpió en la escena, arrastrando consigo a un atado y visiblemente aterrorizado Wang Su. Este, con el rostro descompuesto, clamó desesperadamente por la ayuda de su abuela, quien corrió hacia él con una mezcla de horror y alivio. Los hombres, formando un círculo intimidante alrededor de la abuela y Wang Su, revelaron el motivo de su presencia, la exigencia de un rescate de 300 millones de yuanes. La abuela, atónita por la cifra, insinuó que todo era una artimaña de Wang Suegu, quien supuestamente había orquestado el secuestro. Jian Beichen, con una media sonrisa cargada de sarcasmo, le hizo ver a la abuela que estaban en un casino y que Wang Su había sido detenido por perder una fortuna en el juego, debiendo una considerable suma a los usureros. La abuela, aferrándose a su negación, los tildó de serpientes y ratas, insistiendo en la inocencia de su nieto. Sin embargo, Wang Su, en medio de su desesperación, contradijo la versión de su abuela, confirmando la historia del secuestro fraudulento que había inventado para el rescate. En ese preciso momento, una figura imponente emergió de la oscuridad, el viejo Fuseng, el hombre más rico e influyente de la ciudad de Yunai. Con una voz que denotaba autoridad, desafió la acusación, preguntando con desdén quién se atrevería a contratarlo a él, Fuseng, para secuestrar a alguien por dinero, considerando su inmensa fortuna. Jian Beichen, con un gesto apenas perceptible, le indicó al viejo que mantuviera en secreto su verdadera identidad. La abuela, al reconocer al temido y respetado viejo se retractó de inmediato, intentando suavizar la situación como un malentendido. El viejo imperturbable ante las súplicas, exigió una explicación clara. La abuela, en un acto de humillación pública, comenzó a patear a Wang Su, demandándole la verdad con desesperación. Entre lágrimas y gritos de dolor, Wang Su confesó haber perdido los 300 millones de yuanes en apuestas y haber fabricado la historia del secuestro para que su abuela lo salvara de las consecuencias. La abuela, furiosa por la magnitud de la deuda y la descarada mentira, abofeteó a su nieto con fuerza. Luego, en una hipócrita muestra de victimización, comenzó a lamentarse de su dura vida y de sus ignorantes hijos y nietos, llegando incluso a coquetear descaradamente con el viejo para el asombro y el desprecio apenas disimulado de las secretarias de este. El viejo inmune a las lamentaciones y las insinuaciones, exigió el pago inmediato de la deuda. La abuela, arrodillándose en el suelo mojado, suplicó clemencia, admitiendo su incapacidad para pagar los 300 millones de yuanes. El viejo con una sonrisa fría y calculada, reveló que ya había previsto su insolvencia y que tenía una solución. Le entregó un documento a la abuela, quien, al leerlo, tembló de horror. El viejo les exigía la venta de la empresa como garantía, aunque aclaró que no sería suficiente para cubrir la totalidad de la deuda. Además, presentó contratos para la transferencia de todas las propiedades a nombre de la familia Wang al suyo. No obstante, el viejo propuso una alternativa para el saldo restante, que Wang Su trabajara en su compañía de entretenimiento. Incluso ofreció enviarlo a Tailandia para someterlo a una cirugía y un cambio de imagen, insinuando con macabro optimismo que podría convertirse en una estrella internacional. La abuela, desesperada y aferrada a su nieto, se negó rotundamente a entregar a Wang Su. Mientras unos hombres se llevaban a Wang Su a la fuerza, ella intentó detenerlos en vano.
Wang Su, gritando por ayuda, imploró a su abuela que hiciera algo y sugirió que Wang Suegu, al tener 20 millones para la licitación, debía tener a alguien poderoso detrás de ella. En un acto final de depravación y humillación, la abuela se arrodilló ante el viejo sus manos temblorosas aferrándose a su ropa. Con la voz quebrada por la desesperación, le ofreció a su nieta Wang Suegu a cambio de la libertad de Wang Su. La describió como mucho más linda, seductora y sexy que las mujeres que lo rodeaban, e insistió en que ella, Wang Suegu, no tendría problemas en conseguir los 300 millones de yuanes en poco tiempo. La abuela le suplicó que se la llevara y la usara como quisiera, llegando al punto de afirmar que no importaría si se rompía, una frase que resonó con crueldad en el aire. Wang Suegu, completamente atónita y humillada, se quedó paralizada, mientras Jian Beichen observaba la escena, la furia contenida en sus ojos ardiendo intensamente. Wang Suegu, con el rostro surcado por el dolor y la incredulidad, alzó la voz para increpar a su abuela. Le cuestionó cómo pudo hacer algo tan cruel, preguntándole si era tan inútil para ella. La abuela, impasible, respondió con una frialdad gélida que las mujeres solo derrochaban dinero, pero que Wang Suegu, en ese momento, tenía un propósito, salvar a su primo. Jian Beichen, observando cada matiz de la cruel interacción, mantuvo un silencio tenso, su ira contenida palpable en el aire. El viejo con una sonrisa calculadora, comentó la astucia de la abuela y la razonabilidad de sus palabras. La anciana, aferrándose a un atisbo de esperanza, le suplicó que liberara a su nieto. Sin embargo, el viejo revelando una faceta inesperada de su carácter, se negó categóricamente, explicando que detestaba a quienes favorecían a los hombres sobre las mujeres. De repente, la escena se tornó macabra. El viejo con una voz que helaba la sangre, exigió a la abuela que firmara el contrato de inmediato, o su nieto no solo no iría a Tailandia, sino que le cortaría los genitales. Para eliminar cualquier duda sobre su amenaza, uno de sus hombres, con una frialdad escalofriante, bajó los pantalones a Wang Su, mientras otro blandía un cuchillo afilado, rebanando una zanahoria con una precisión perturbadora. Wang Su, petrificado por el terror, suplicó a su abuela que firmara el contrato sin dilación. La abuela, sin un ápice de otra opción, y aún arrodillada en el suelo mojado ante el imponente viejo finalmente firmó el contrato. En sus pensamientos, una amarga lamentación se apoderó de ella, la empresa, la propiedad familiar, todo se había ido. Tras la humillante firma, la abuela se desmayó, la abrumadora realidad de la situación finalmente la venció. Días después, la noticia se extendió como la pólvora, ocupando los titulares de los periódicos. El impacto fue devastador para la abuela, quien, según los reportes, había sufrido un derrame cerebral y estaría postrada en cama por el resto de su vida. Mientras tanto, Jian Beichen se reunía con el viejo un ambiente de formalidad y gratitud flotando entre ellos. Jian Beichen le agradeció sinceramente su apoyo y su invaluable ayuda para recuperar lo que, por derecho, le pertenecía a Wang Suegu. El viejo con un gesto de humildad, restó importancia a su acción, revelando que su familia le debía una deuda de gratitud aún mayor a Jian Beichen por sus acciones en la región occidental. El viejo presentó a Jian Beichen una pila de documentos, las propiedades confiscadas a la familia Wang y algunas joyas que habían sido recuperadas. Le ofreció que se quedara con todo. Sin embargo, Jian Beichen se negó. Explicó que no le convenía conservar esas posesiones por el momento, pues su verdadero propósito era que todo fuera reclamado por Wang Suegu. Le pidió al viejo que las guardara y se las entregara a Wang Suegu en el momento oportuno. La conversación se interrumpió abruptamente. De repente, Jian Beichen sintió un dolor agudo en el pecho que le hizo retorcerse, y un hilo de sangre escapó de sus labios. El viejo alarmado, le preguntó qué sucedía. Jian Beichen explicó que era una antigua condición, una recaída de una lesión oculta que afectaba su y su sangre. En sus pensamientos, se lamentó de las heridas fatales que había sufrido durante una misión crucial años atrás. Aunque había logrado contrarrestarlas con la poderosa técnica Xuaninghui, ésta lo había dejado con una herida oscura, casi imposible de curar. Si no encontraba los fragmentos restantes de la técnica, temía que su condición empeorara irremediablemente.
El viejo con preocupación genuina, se ofreció a presentarle a los mejores médicos. Pero Jian Beichen insistió en que sería inútil. A menos que se encuentren fragmentos restantes del Xuanninghue, explicó, ningún medicamento será eficaz para esta lesión. El viejo con una determinación inquebrantable, juró encontrar pistas sobre el Xuanninghue, incluso si le costaba toda su fortuna. En ese momento, un objeto, golpeado accidentalmente, saltó sobre las carpetas que el viejo tenía sobre la mesa. Jian Beichen lo reconoció de inmediato, un colgante. El viejo molesto por el descuido, regañó a su sirvienta por no haberlo guardado. Jian Beichen, con el colgante en la mano, sintió algo. Este colgante tiene el aura del Xuanninghue dentro de él, pensó con una mezcla de asombro y esperanza. Con urgencia, anunció que debía regresar a casa, pues si lograba encontrar el origen de ese colgante, podría dar con el paradero de los fragmentos restantes del Xuanninghue. Jian Beichen irrumpió en la casa, sus pasos resonando en el silencio. Encontró a Wang Suegu en la sala, consolando a su madre, quien sollozaba desconsoladamente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están llorando?, preguntó Jian Beichen, la preocupación tiñendo su voz. La madre, entre lamentos, explicó que habían perdido la fortuna de la familia Wang. Pero la noticia más devastadora llegó a continuación. Acababan de recibir una llamada informando que su padre tenía cáncer terminal y no le quedaba mucho tiempo. Wang Suegu, con el rostro descompuesto por la desesperación, no sabía qué hacer. Jian Beichen, al escuchar la terrible verdad, se quedó completamente enmudecido. Los recuerdos de Jian Beichen sobre su querido tío Wang. Desde los tiernos años de su infancia, el tío Wang siempre había sido una figura de inmenso cariño y apoyo incondicional. Era el único que, a pesar de las adversidades y cuando todos los demás le daban la espalda, le ofrecía una mano amiga. Incluso en su lecho de hospital, a través de una llamada telefónica, el tío Wang le reiteraba su apoyo económico y le recordaba la profunda conexión con Yin, su prometida, tratándola ya como parte de la familia. En el presente, la urgencia dominaba la escena. Jian Beichen, junto a Wang Suegu y su madre, se apresuraban hacia el hospital, sus rostros marcados por la preocupación. Una llamada de Wang Suegu al hospital Lancian confirmaba la grave situación de su padre, Wang Boren, la noticia resonando con un eco de desesperación. Al llegar al hospital, la prisa los llevó directamente a la habitación de su familiar. Allí se encontraron con la doctora In Rong, una eminencia médica proveniente de una prestigiosa estirpe de médicos chinos. Con autoridad, la doctora In permitió el paso a Wang Suegu y a su madre, pero detuvo a Jian Beichen, informándole que debía esperar afuera. La explicación fue concisa, la condición del tío Wang se había deteriorado gravemente y, de haber sido posible, ni siquiera lo habría dejado entrar al hospital. Sin embargo, aseguró que, con su presencia, el tío Wang se estabilizaría y podrían verlo más tarde. Pero Jian Beichen no compartía esa reverencia. Su semblante denotaba escepticismo, y no dudó en cuestionar la ética médica de la doctora In. La acusó de mezclar sentimientos personales en su práctica y puso en tela de juicio su reputación, sugiriendo que su fama era inmerecida y que no era más que una persona vanidosa y poco profesional. Los doctores presentes, indignados, defendieron a la doctora In con vehemencia, proclamándola un ejemplo en la profesión y exigiendo a Jian Beichen que cesara sus difamaciones. Ignorando por completo las protestas, Jian Beichen exigió a la doctora In que dejara de lado sus prejuicios y se apartara de su camino. Con paso decidido, caminó hacia la puerta de la habitación del tío Wang, apartando a la doctora In sin contemplaciones. La sorpresa y la indignación se apoderaron de ella, pero permitió su entrada. Dentro de la habitación, Jian Beichen se acercó rápidamente a la cama del tío Wang, quien yacía inmóvil. Tomó su mano, sintiendo la debilidad del cuerpo. Wang Suegu y su madre, al borde del colapso, sollozaban a un lado. Jian Beichen, con una mirada aguda, observó el rostro rojizo del tío Wang, pero su pulso apenas perceptible le reveló la verdad, su vida pendía de un hilo, y lo que parecía una leve mejoría era en realidad un peligroso rebote de vida. Sin titubear, Jian Beichen exigió agujas de acupuntura.
La doctora Yin y los otros doctores, estupefactos, cuestionaron su conocimiento médico y su falta de licencia, advirtiéndole sobre la renombrada especialidad de la doctora Yin. Tanto Wang Suegu como su madre, sumidas en la angustia, le suplicaron que no interviniera y confiara en la profesionalidad de la doctora. De repente, el pulso del tío Wang empeoró drásticamente. La doctora Yin, con el rostro pálido, ordenó con urgencia que se preparara el tratamiento de emergencia. Ignorando el creciente caos, Jian Beichen se dirigió al botiquín del hospital. La doctora Yin, desconcertada, le preguntó qué planeaba hacer. Jian Beichen tomó un instrumento del botiquín. En sus pensamientos, una estrategia audaz se formó, aunque la técnica Xuan-Yinhue no podía curar el cáncer, su poder podría ser transmitido al cuerpo del tío Wang a través de las agujas de acupuntura, con la esperanza de revitalizarlo y restaurar su vida. Con una precisión asombrosa y una concentración inquebrantable, Jian Beichen clavó una aguja de acupuntura en la cabeza del tío Wang. La doctora Yin, horrorizada, lo acusó de locura y cuestionó el punto de inserción. El tío Wang dejó de moverse, y sus latidos se detuvieron. La madre de Wang Suegu se desmayó del shock, mientras Wang Suegu gritaba desesperada el nombre de su padre. La doctora Yin, en un estado de parálisis, pensó que ya era demasiado tarde y se preguntaba cómo había sucedido, pues ella misma le había administrado una inyección estabilizadora. Pero Jian Beichen, con una determinación inquebrantable, sabía que no todo estaba perdido. Una poderosa aura de dragón comenzó a emanar de su cuerpo. Recordó con dolor cómo, en el pasado, su debilidad le había impedido salvar a su propio padre. Con una fuerza sobrehumana, volvió a clavar una segunda aguja de acupuntura en la cabeza del tío Wang, y el aura del dragón, visible ahora para todos, ingresó al cuerpo inerte del hombre, impregnándolo de vitalidad. El milagro se produjo, el pulso del tío Wang regresó, débil al principio, pero luego con una fuerza sorprendente. Todos en la habitación observaron el increíble suceso con una mezcla de asombro y absoluta incredulidad. Jian Beichen, con el esfuerzo reflejado en su rostro, se tambaleó, visiblemente agotado. La doctora Yin, aún en shock, solo pudo murmurar una pregunta, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar: ¿cómo lo hiciste? Jian Beichen mantenía la calma, aunque en su interior, un pensamiento recurrente lo asaltaba: la verdad sobre la técnica Xuan-Yinhue debía permanecer oculta. Sin embargo, el milagro de salvar una vida requería una explicación. Con voz serena, reveló que había aprendido esa técnica secreta de una misteriosa tribu fuera del país, durante su tiempo en el ejército. Los otros doctores, intrigados, quisieron saber más detalles sobre la tribu y el país, pero Jian Beichen se disculpó, alegando una promesa de confidencialidad. Los doctores, frustrados, lo acusaron de inmadurez, argumentando que un método tan milagroso podría salvar innumerables vidas. Insistieron en que no debía guardarlo como un secreto y lo reprendieron por usar un método ilegal sin ser un médico profesional, calificándolo de egoísta y provechoso. La doctora Yin, finalmente, intervino, dando la razón a Jian Beichen en un punto crucial. Lo más importante en ese momento era cuidar del paciente. Ordenó a los demás doctores que dejaran de gritar y se enfocaran en la condición del tío Wang. Con la retirada de los doctores, la doctora Yin se dirigió a Jian Beichen, observándolo con una nueva perspectiva. Le confesó que era muy diferente del perdedor de los rumores, a lo que él respondió con un falso cumplido. Mientras se marchaba, la doctora Yin, en sus pensamientos, dejó claro que, aunque los demás hubieran creído su historia de la tribu misteriosa, ella, Yin Rong, encontraría la manera de descubrir el secreto que ocultaba. En la quietud de la habitación, Jian Beichen y Wang Suegu se encontraron frente al tío Wang. Jian Beichen, preocupado por ella, le preguntó si estaba bien. Wang Suegu, sobrepasada por la emoción, lo abrazó fuertemente, agradeciéndole profundamente por haber salvado a su padre. Él, con una ternura inesperada, la tomó de la cabeza y le dijo que no tenía que agradecerle, pues como su esposo, era su deber. Le aconsejó que llevara a su madre a casa para que descansara, ya que también se había desmayado, y que él se encargaría de cuidar al tío. Wang Suegu, con un susurro que sorprendió a Jian Beichen, lo llamó querido esposo.
Avergonzada al darse cuenta, negó haber dicho nada y se marchó corriendo. Jian Beichen, con un leve sonrojo, pensó en la intensa noche y en cómo la imagen y la voz de ella resonaban en su mente. Sentado junto a la cama del tío Wang, Jian Beichen esperó. Al poco tiempo, el tío abrió los ojos. Jian Beichen le preguntó cómo se sentía, y el tío, sorprendido, expresó sentirse renovado después de una noche de sueño, aunque creyó que iba a morir. Jian Beichen, con una sonrisa, le aseguró que su suerte era buena. Le ayudó a incorporarse para tomar su medicina, y el tío, al no verlas, preguntó por Wang Suegu y su madre. Jian Beichen le explicó que su madre había estado muy afectada y que Wang Suegu la había llevado a casa para descansar. El tío Wang, con seriedad, le dijo a Jian Beichen que había algo importante que hablar con él a solas. Jian Beichen, intrigado, escuchó atentamente. El tío reveló que, a lo largo de los años, su salud se había deteriorado rápidamente y se había asegurado de que Wang Suegu y su madre estuvieran preparadas para su partida. Pero la única preocupación que lo carcomía era Jian Beichen. Este le preguntó qué lo inquietaba, y el tío Wang, con voz grave, le preguntó si aún no había superado la muerte de su padre. Jian Beichen, visiblemente afectado, escuchó como el tío Wang le aseguraba que no intentaría detenerlo y que debía hacer lo que considerara necesario. El tío recordó que el padre de Jian Beichen siempre estuvo en una posición prominente y gozaba de buena salud. Sin embargo, su proyecto fue arruinado repentinamente y él murió a causa de una grave enfermedad. El tío Wang, con el rostro molesto, afirmó que no creía en la coincidencia de esos eventos y que, debido a su propia enfermedad recurrente, no había podido descubrir al verdadero culpable. Sin embargo, había encontrado algunas pistas. Jian Beichen se sorprendió al escuchar la revelación del tío. Según su investigación, la repentina destrucción del proyecto de su padre se debió a su tío mayor, Jian Tianmin. En sus pensamientos, Jian Beichen se juró que, si era Jian Tianmin, el ingrato bastardo que había traicionado a su padre, causándole la expulsión de la familia Jian, la bancarrota y la imposibilidad de tratarse su grave enfermedad, no habría perdón. El tío Wang concluyó explicando que Jian Tianmin había estado vendiendo información sobre la oferta del proyecto de su padre, lo que llevó a su pérdida, y que, junto con otros accionistas de la familia Jian, había planeado expulsarlos a él y a su padre de la familia. En los opulentos confines de una majestuosa mansión, los gritos de Jian Tianmin se desgarraban por el aire, un eco de su tormento interno. Despertó abruptamente de una pesadilla, el sudor frío perlaba su frente. Sus primeros pensamientos, teñidos de amargura, se dirigieron a la presión financiera abrumadora que asfixiaba a la compañía. Su frustración, como un rayo, se posó sobre su hijo, Jian Xuanyuan, a quien recriminó con dureza por no haberle enviado el dinero prometido ni haber logrado convencer a la cabeza de la familia Liao con mujeres para asegurar el codiciado proyecto ritmado. El enfado hirviendo en sus venas lo llevó a exigir la presencia inmediata de su vástago. Jian Xuanyuan, haciendo su entrada en la habitación de su padre, preguntó con cautela qué se le ofrecía. Jian Tianmin, sin rodeos, lo reprendió por su ausencia y su aparente incapacidad para manejar los asuntos de la empresa. Jian Xuanyuan intentó defenderse, explicando que había estado inmerso en los preparativos para que el padre de Xin, quien padecía de cáncer terminal, recibiera tratamiento en la ciudad de Yunsan. Sin embargo, Jian Tianmin lo interrumpió con un gesto desdeñoso, recordándole su fracaso en asegurar la firma del proyecto con la influyente familia Liao. Fue entonces cuando Jian Xuanyuan, con una sonrisa astuta que denotaba su ingenio maquiavélico, reveló la verdad: el proyecto ya estaba en sus manos, solo esperaban el momento oportuno para que el padre de Xin llegara a Yunsan. Con una calculada cercanía, Jian Xuanyuan se inclinó y susurró a su padre su retorcido plan. El hijo de la familia Liao tenía un interés particular en Wang Suegu, y la familia Wang, sumida en la desesperación por salvar a Wang Boren, era vulnerable. Solo necesitaban, con una serie de manipulaciones calculadas, asegurar su propio beneficio. Jian Tianmin, complacido por la astucia de su hijo, asintió con aprobación, dando luz verde al perverso esquema. Mientras tanto, la caravana de Jian Beichen, Wang Suegu y su madre llegaba a la imponente villa de la familia Jian en la ciudad de Yunsan.
Jian Beichen, con una expresión sombría y decidida, albergaba el firme propósito de recuperar todo lo que por derecho le pertenecía. La madre de Wang Suegu, por su parte, se sentía inmensamente agradecida con Xin, quien había gestionado su viaje a un centro de inmunoterapia especializado en el tratamiento del cáncer, una tenue luz de esperanza para la recuperación de su esposo. La madre de Wang Suegu, llena de expectación, tocó el timbre de la villa, pero el silencio fue la única respuesta. Extrañada, comentó que había informado a Xin sobre su hora de llegada. Wang Suegu intentó comunicarse con su hermana, pero el teléfono estaba apagado. La impaciencia de Jian Beichen llegó a su límite. Con un golpe certero, pateó la puerta, abriéndola de golpe. La sorpresa y el asombro se reflejaron en los rostros de la madre de Wang Suegu y de la propia Wang Suegu. Inmediatamente, la seguridad de la villa apareció, exigiendo saber quiénes eran y qué hacían allí. Wang Suegu, intentando calmar la situación, se disculpó y explicó que eran familiares, y que ella había venido a ver a su hermana, Xin. Sin embargo, Jian Beichen, con un tono lleno de sarcasmo, se burló de la forma en que los guardias se referían a Xin como joven señorita, como si perteneciera a una aristocracia feudal. Los guardias, sintiéndose insultados, respondieron con un torrente de insultos hacia Jian Beichen. Wang Suegu intervino rápidamente, aclarando que él era su esposo. Justo en ese momento, Jian Xuanyuan y Xin hicieron su aparición en la entrada. Los guardias, con su misión, se inclinaron ante ellos, informándoles que una mujer que decía ser su hermana había irrumpido en la propiedad con un hombre rudo y una mujer mayor. La madre de Wang Suegu, indignada por el despectivo trato, protestó enérgicamente. Xin, con una expresión de desprecio apenas disimulada, ordenó que permitieran el paso a su hermana y a su madre, pero exigió que sacaran al sucio bastardo que las acompañaba. Sin dudarlo, los guardias rodearon a Jian Beichen, listos para cumplir la orden. Wang Suegu, con un acto de valentía, se interpuso entre su esposo y los guardias, defendiéndolo y cuestionando la falta de hospitalidad de su hermana. Uno de los guardias, con una advertencia ominosa, le dijo que si no se apartaba, podría resultar herida. Jian Beichen, con una calma perturbadora, le pidió a Wang Suegu que se hiciera a un lado. Con una voz cargada de determinación, afirmó que esos sirvientes carecían por completo de cortesía y necesitaban una lección sobre los modales. Declaró que él mismo les enseñaría lo que significaba la hospitalidad, asumiendo el rol de su hermano mayor. Los guardias de seguridad de la mansión, con una determinación que rayaba en la insolencia, se plantaron firmes ante Jian Beichen. Con descaro, le advirtieron que si pretendía tocar a sus amos, primero tendría que pasar sobre ellos. Jian Beichen, lejos de intimidarse, respondió a su desafío con una sonrisa enigmática. Sin decir una palabra más, se lanzó al ataque. Con una velocidad asombrosa y una fuerza devastadora, sus golpes impactaron con precisión, derribando uno a cada guardia. El sonido de los cuerpos cayendo y los gritos de sus oponentes llenaron el aire, dejando a Jian Xuanyuan y Xin completamente atónitos y aterrorizados ante la demostración de poder. Jian Xuanyuan y Xin, al presenciar la furia desatada de Jian Beichen, intentaron desesperadamente frenarlo con amenazas vacías. Xin, con la voz temblorosa, le advirtió que si osaba tocarles un solo cabello, no dudaría en llamar a la policía. Jian Xuanyuan, tratando de recuperar algo de compostura, aseguró con falsa valentía que lo pondría tras las rejas. Jian Beichen, sin embargo, no solo no se amedrentó, sino que acogió la amenaza con un sarcasmo punzante, incluso alentándolos a llamar a la policía, argumentando que eso facilitaría las cosas. Xin, perdiendo toda compostura, lo tachó de demente. A pesar de las súplicas urgentes de Wang Suegu para que detuviera la confrontación, quien temía las consecuencias legales de semejante altercado, Jian Beichen la tranquilizó con una calma perturbadora, asegurándole que tenía la situación completamente bajo control. Jian Xuanyuan, desesperado y con el pánico apoderándose de él, marcó el número de la policía. Con voz entrecortada, solicitó su presencia inmediata para arrestar al loco que estaba causando estragos en su residencia. Xin, con una falsa seguridad, ya sentenciaba a Jian Beichen a pasar el resto de sus días en prisión.
La respuesta de Jian Beichen fue escalofriante. Con una sonrisa siniestra, declaró que 5 minutos eran más que suficientes para desmembrarlos y volver a armarlos múltiples veces, preguntándose si la policía sería capaz de discernir las heridas una vez que sus huesos volvieran a su lugar. Jian Beichen, ahora envuelto en una aura de poder tangible, avanzó lentamente hacia Jian Xuanyuan y Xin. Jian Xuanyuan, en un último y desesperado intento por defenderse, alardeó de ser cinturón negro en taekwondo, preparándose para el enfrentamiento. Sin embargo, justo antes de que pudieran medirse en combate, el ulular inconfundible de las sirenas de la policía irrumpió en el ambiente. A pesar de la inminente llegada de las autoridades, Jian Xuanyuan, cegado por la rabia y el pánico, continuó lanzando ataques contra Jian Beichen. Este último, con una sonrisa misteriosa y calculadora en sus labios, se permitió ser golpeado. Wang Suegu, al ver la escena, gritó el nombre de su esposo, el pánico reflejado en sus ojos ante el aparente peligro. De uno de los coches de policía que acababan de detenerse, descendió una mujer, la oficial Lin Xiaoren. Con una voz firme y autoritaria, ordenó a todos que se detuvieran, advirtiendo que cualquier movimiento adicional resultaría en un arresto. Jian Xuanyuan, frustrado y paralizado por la interrupción, no pudo asestar un solo golpe a Jian Beichen. Jian Beichen, yaciendo en el suelo con una expresión de dolor forzada, exclamó que ese hombre había intentado golpearlo hasta la muerte. La oficial Lin Xiaoren, al acercarse, se quedó perpleja al ver la considerable cantidad de sangre que parecía manar de Jian Beichen. Jian Xuanyuan, visiblemente nervioso, balbuceó negando la acusación, intentando explicar que la sangre no era, pero la oficial, sin dudarlo, sacó su arma reglamentaria y lo apuntó, ordenándole de forma contundente que levantara las manos. Jian Beichen, con una mirada de astucia y triunfo, observó cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección. Mientras lo llevaban detenido, Jian Xuanyuan clamaba su inocencia. Xin, también arrestada, increpaba a la oficial, negando que su esposo hubiera infligido las heridas a Jian Beichen. La oficial, imperturbable, le respondió con sarcasmo, sugiriéndole que tomara el lugar de su esposo. Xin, furiosa, observaba impotente cómo Jian Beichen era trasladado en ambulancia. En otra escena, Jian Beichen, ya en la cama de un hospital, reflexionaba sobre la joven oficial. Recordaba cómo ella le había entregado su tarjeta, expresando su aversión por la intimidación a los débiles y ofreciéndole su ayuda directa en caso de problemas futuros. Jian Beichen, con un dejo de sorpresa, admitió que no esperaba que sus viejas heridas fueran tan convincentes, logrando que lo trataran como una víctima. Incluso pensó que tenía potencial para ser un conversador muy suave. Fuera de la habitación, un oficial de policía interrogaba a alguien. La persona se identificó como el tío mayor del paciente, allí para visitarlo. El oficial le permitió entrar. Dentro de la habitación, Jian Tianmin confrontaba a Jian Beichen. Con tono amenazante, le reprochaba por causar problemas y lograr el arresto de su primo. Le recordaba la lección que le había dado en el pasado y, con sarcasmo, le preguntaba si no había tenido suficiente. Jian Beichen, fingiendo temor, le preguntaba si iba a darle otra lección. Jian Tianmin, ignorando el sarcasmo, le exigió que cambiara su declaración a la policía, diciendo que todo había sido un juego y que nadie salió herido. Además, le ordenó que se disculpara con Jian Xuanyuan y los guardias de seguridad. Jian Beichen, lejos de amedrentarse, insultó a Jian Tianmin, acusándolo de estar buscando la muerte. Ante la sorpresa de su tío, Jian Beichen le dobló un dedo, haciéndolo gritar de dolor. Afuera, los oficiales de policía escucharon el grito. Uno de ellos sugirió entrar a investigar, pero el secretario de Jian Tianmin los detuvo, inventando una excusa sobre los guardias de seguridad cantando para aliviar el aburrimiento. Los guardias, siguiendo el juego, comenzaron a cantar a gritos. El secretario pensó que su jefe estaba dándole una lección a alguien y que el sonido era miserable. Decidió que debían cantar más fuerte para ahogar los gritos del interior. De vuelta en la habitación, Jian Beichen, implacable, le dijo a Jian Tianmin que sabía que había ido por Jian Xuanyuan. Le exigió sinceridad si quería que cambiara su declaración a la policía.
Jian Tianmin, llorando de dolor, le preguntó qué quería. Jian Beichen, con una sonrisa fría, le exigió todas las propiedades de la familia Jian a su nombre y al de Jian Xuanyuan. Jian Tianmin, incrédulo, le preguntó si sabía de lo que estaba hablando. Jian Beichen, imperturbable, le dio una opción: renunciar al negocio familiar o dejar que Jian Xuanyuan pasara años en prisión. Amenazó con contratar a los mejores abogados para asegurarse de que su primo pasara al menos 10 años tras las rejas. Como incentivo, le propuso romperle 2 dedos más. Desesperado, Jian Tianmin cedió, prometiendo darle lo que pedía. Jian Beichen lo soltó. Jian Tianmin, lleno de rencor, felicitó sarcásticamente a Jian Beichen por su éxito. Aceptó cederle la empresa y las propiedades, siempre y cuando cambiara su declaración a la policía. Sin embargo, le advirtió que no se arrepentiría de lo que había hecho. Jian Tianmin salió furioso de la habitación. Ordenó a su secretario que preparara el contrato de derechos de propiedad y se lo llevara a Jian Beichen para que lo firmara. En sus pensamientos, Jian Tianmin planeaba darle a Jian Beichen un negocio familiar vacío, lleno de deudas, haciéndolo lamentar cada una de sus acciones.